Pues yo creo que hay paz en nuestro corazón por la gracia y la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Muy bien, vamos a entrar en la meditación de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ustedes ya saben en qué libro. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Capítulo 1, verso 4. Vamos a leer del verso 4 y 5 y luego leemos el 8. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo tenemos todos. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 4, dice de la siguiente manera: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos, Señor Jesús, esta palabra tan especial, Dios eterno. Pido, Señor Jesús, que tú uses la vida de cada uno de mis hermanos, que nos ayudes a entender tu palabra. Espíritu Santo de Dios, tú conoces, Señor, nuestro corazón, tú conoces nuestras limitaciones, pero Padre Santo, ten misericordia y ayúdanos, Padre, a entender lo que tú quieres hablarnos en esta noche. Bendito y alabado sea tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano. Gloria a Dios. La palabra de esta noche lo podemos llamar: pero recibiréis poder. Amén. Gloria a Dios. Jesús, después que padeció la muerte por manos de los judíos, Él les dio mandamientos a sus discípulos, a los apóstoles, inspirándolos con el Espíritu Santo. Él padeció la muerte y había resucitado. Amén. Por 40 días estuvo con ellos enseñándolos. Y también les habló de esta promesa. Una promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Una promesa de que ellos recibieran un poder sobrenatural. Algo que venía del Padre.
El Antiguo Testamento habla acerca de esta promesa. Joel 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Amén. Donde vuestros hijos, donde los padres, donde todos podrán experimentar esa unción del Espíritu Santo. Podemos leer en este momento lo que es Joel. Gloria a Dios. Joel 2:28. Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Amén. Estaba hablando de estos días, de lo que Jesús estaba hablando a sus discípulos, lo que Jesús estaba enseñándole a sus discípulos. Amén. Él le dice a sus discípulos: Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Ahora el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En qué consistía este poder? Aunque los discípulos de Jesús, los apóstoles, habían recibido la capacidad, la habilidad de realizar grandes milagros y prodigios, pero hacía falta un poder. Eso era la promesa del Padre, el poder del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere con este poder? Este poder era la capacidad para poder testificar. Este poder era la capacidad para ser verdaderos testigos de Jesús. Ellos habían caminado con Jesús, habían sido enseñados por Jesús. Ellos no tenían duda de Jesús, porque conocían tal y quién era Jesús. Sabían que Él era el Maestro, sabían que Él era el Hijo de Dios, sabían que Él venía del cielo, sabían que Él murió, pero también resucitó. Entonces eran testigos verdaderos de Jesús. Pero hacía falta algo. Les dijo Jesús: ustedes van a recibir al Espíritu Santo, el cual da testimonio de mí, y vosotros también testificarán de mí. ¿Por qué? Porque ellos tenían conocimiento de Jesús, pero el Espíritu Santo también tenía conocimiento de Jesús. Ahora les dice: esperen en Jerusalén, no se muevan hasta que sean revestidos de este poder. O sea que ellos no tenían que hacer nada sin la presencia del Espíritu. Y el Espíritu tampoco, sino tanto el Espíritu Santo como
el ser humano necesitaban unirse para llevar a cabo lo que Dios les había encomendado. Serán bautizados, serán capacitados para ser testigos, serán llenos de ese poder. Hoy en día nosotros, hermanos, como iglesia, necesitamos ese poder sobrenatural de Dios en nuestra vida. Hay muchas cosas que no tenemos la capacidad de hacer. Hay muchas cosas que no podemos vencer por nuestra propia fuerza, sino necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Nadie tiene la capacidad de hacer un cambio en su vida si no sea el Espíritu Santo de Dios, sino que sea fortalecido por el poder de Dios. Necesitamos ser capacitados para ser capaces de hacer muchas cosas en nuestras vidas. Hay mucha gente en el Evangelio, hablando general, hermanos, que tienen 5, 10, 15 años en el Evangelio, pero hay cosas que todavía no han podido renunciar. Hay mucha gente que lo ha dejado todo, pero todavía tiene un vicio. Todavía hay un pecado que afecta su vida. Todavía hay algo, hay un aguijón en esa vida todavía. ¿No será que le hace falta todavía el poder del Espíritu Santo? Esto también es para nosotros, no fue solamente para los apóstoles en aquel tiempo. Los apóstoles fueron verdaderos testigos de Jesús porque ellos lo vieron en persona. Ellos caminaron, comieron, platicaron, fueron enseñados por Él. Por eso son los apóstoles, porque lo tuvieron en su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el poder del Espíritu Santo se refiere especialmente al valor y capacidad para testificar. Jesús dijo: pero recibiréis poder y me seréis testigos. Vamos a ser verdaderamente testigos de nuestro Señor Jesucristo cuando el poder de Dios gobierne nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Ya no va a haber miedo. Ya no va a haber, es que no puedo. Vamos a testificar al mundo. Vamos a entregar el mensaje del Evangelio. Vamos a demostrar lo que Dios puede hacer con nuestro propio testimonio, con nuestra propia vida. El apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué dijo todo lo puedo en Él? Porque nada podemos hacer sin la presencia de Dios en nuestra vida, sin el poder del Espíritu Santo. Pero con el poder de Dios en nuestras vidas vamos a poder testificar. Testificar significa también dar a conocer el mensaje, pero también dar a conocer con nuestra actitud. Presentarle al mundo lo que Dios hizo en mi vida y decirle a aquellas personas que todavía no han sido transformados, no han sido alcanzados, de que Dios
hizo tal cosa en mi vida, yo puedo ser testigo del poder de Dios, del cambio que Dios puede hacer, cosa que no podemos hacer. Entonces Dios nos va a dar esa capacidad para poder testificar. El apóstol Pablo, cuando iba predicando lleno del Espíritu Santo, él no le importaban los sufrimientos que él pasaba, y él en cada ciudad que él pasaba, él fundaba una iglesia. Él tenía una iglesia en cada ciudad, hermanos, amén, porque él estaba lleno del poder de Dios. Había un poder en él que la gente venía y aceptaban al Señor, se reconciliaban, entregaban su vida, formaban una iglesia. Él, después de formar esta iglesia, iba formando iglesia. Era un hombre misionero, porque él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Él lo hacía por el poder del Señor. El Espíritu de verdad dará testimonio. Gloria a Dios. Eso es lo que puede hacer el poder de Dios en nuestra vida. Aleluya. La palabra poder es una palabra que viene del griego, que significa fuerza, capacidad, poder. Amén. Entonces, el poder nos da las fuerzas. Nos damos cuenta de dónde sacaban aquellos hombres, aquellos apóstoles que siguieron a Jesús. Lo dejaron todo, hermano. Dejaron todo, cualquier trabajo material, casa, todo, sí, y siguieron a Jesús. Dejaron sus negocios. ¿Se acuerda de aquel sermón de que Pedro, Andrés y como 3 o 4 tenían el mismo negocio? Se dedicaban a la pesca, tenían sus propios barcos, eran dueños de negocio. Cerraron su negocio y siguieron a Cristo. Aleluya. Por testificar de Cristo. Gloria a Dios. Prefirieron el poder de Dios en su vida. Prefirieron el negocio del evangelio, de predicar, de alcanzar almas y testificar, ser testigos de Jesucristo. Amén. Se entregaron. Tal vez no solo dejaron sus bienes, su negocio, sino se entregaron, se dispusieron ser azotado, encarcelado, o aún llegar hasta la muerte por causa de Jesucristo. No era porque ellos lo quisieron hacer humanamente, sino era el poder de Dios obrando en sus vidas. No necesitamos hoy en día el poder de Dios en nuestras vidas. Hoy en día, muchas de las veces, hermano, mayor parte de las veces, dejamos lo último para las cosas de Dios. Si nos da tiempo, si nos sobran los recursos, si puedo, ya dejamos todo. Lo que sobra para el evangelio, y cuando deberíamos dedicar nuestro tiempo completo en los caminos de Dios. Amén. Necesitamos el poder de Dios para hacerlo. Aleluya. Necesitamos ese poder sobrenatural, necesitamos esa capacidad, esa fuerza. Amén. Entonces, por eso ellos recibieron ese poder por la cual estaban dispuestos todos. Esteban fue uno de ellos
apiedrado. Lo apiedraron por causa del evangelio. Él murió por causa del evangelio, a pedradas. Y él dijo: veo los cielos abiertos, al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Él había sido capacitado por el poder de Dios y no les importaba morir. No les dolía morir, porque sabían, estaban capacitados por el poder de Dios a qué se debía su muerte. El apóstol Pablo dijo: es un honor, es un privilegio morir, si es posible, por causa del evangelio, por esa causa. Amén. Porque recibieron el poder de Dios para poder testificar. No me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Amén. Yo estoy hablando de lo máximo, a lo que yo me estoy dedicando, decía el apóstol Pablo, porque él había dejado todo también. Había dejado su negocio y siguió, dedicó su tiempo completo. Tuvo que caminar, atravesar lugares por causa del evangelio, y dijo: si alguien habla mal de mí por causa del evangelio, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a aquel que en él cree. Amén. Gloria a Jesús. Necesitamos de ese poder, porque hoy en día por cualquier cosa nos debilitamos, por cualquier cosa nos echamos para atrás, por cualquier cosa decimos: ya no puedo más. Todo lo podemos en Cristo cuando tenemos ese poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios. Los apóstoles pues testificaron de Jesús, porque sabían que Él era el Cristo. El apóstol Juan dijo: lo que hemos visto y oído, eso es lo que nosotros anunciamos. Ellos habían visto el poder de Dios. Ellos habían visto, no solo viendo los milagros que Jesús hizo, no solo viendo aquellos hombres que fueron levantados, aquel cojo de nacimiento que no tenía ni huesos, y Cristo ahí le dio los huesos y ese hombre pudo caminar. Aquel ciego Bartimeo que no tenía ojos, pero Jesús ahí le dio los ojos. Aleluya. Pudo ver. Aquellos paralíticos que estaban ahí, que no podían levantarse, estaban tirados. Ahora ellos salieron con su lecho cargado y salieron sanos y salvos para afuera. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ellos habían visto ese poder de Dios, pero no solo eso, habían visto el poder de Dios en su propia experiencia, en el cambio, en la transformación, en una persona diferente. Ellos eran de diferentes temperamentos, pero fueron transformados por Dios, llenos del Espíritu Santo. Ellos odiaban a mucha gente. Ellos tenían enemigos. Ellos no se podían ver con los samaritanos y con otra gente, enemigos de ellos. Pero ellos ahora se levantaron y fueron y presentaron el evangelio a sus enemigos.
porque ellos tenían el poder de Dios. Hoy en día a veces nos da miedo presentar el evangelio a aquel católico de hueso colorado. A veces hoy nos da miedo presentar el evangelio a aquel brujo. Nos da miedo presentar el evangelio a aquella gente brava, o aquel que tiene un arma, aquel matón. Nos da miedo porque no tenemos el poder de Dios. Ahora, el poder de Dios te va a hacer hablar, no importa a quién, a tu propio enemigo, tú le puedes hablar de Dios. Y Dios lo puede transformar, porque es el poder de Dios, no eres tú. Por eso decía Pablo, todo lo puedo en Cristo. O sea, que quiere decir que no era él. ¿Ah? Hay mucha gente que dice, es que hermano, yo hago esto, es que esto pasó acá en Shela y todo eso. Dicen sus testimonios, y yo oré por tal persona y se levantó como que si algo hubiera salido de nosotros mismos, cuando es Dios usando nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. No hay un testimonio más convincente como una experiencia personal de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero como no ha habido cambio a veces en nuestras vidas, ¿con qué cara le vamos a hablar a aquella persona que anda mal cuando nosotros todavía mal? ¿Cómo le voy a hablar? Quisiera, pero ya sé que me va a tirar lo que yo soy. Mejor. Aleluya. Eso es lo que pasa a veces. Amén. Todavía no hay evidencia del poder de Dios en nuestras vidas. Pero cuando el poder de Dios va a estar y te va a transformar, te va a cambiar. No es tal vez sabio decirlo como que si fuera gran cosa, pero por lo menos como un testimonio. Yo era borracho, un vago, perdido, pero Dios me alcanzó por su misericordia. Yo ya estuviera bajo tierra, pero Dios me alcanzó. Eso es uno de los testimonios que podemos tener. Aleluya. Son experiencias personales que pueden alcanzar a aquellos que están perdidos. Pero hace falta hombres y mujeres llenos del poder de Dios que pueden testificar con su experiencia personal. Ahora, estos hombres fueron alcanzados. Versículo 8 dice, y recibiréis poder. Eso es el poder prometido desde el Antiguo Testamento, desde muchos años, desde la fundación de la tierra para ellos, para los apóstoles, para el pueblo de Dios, para la iglesia de hoy. Dios nos ama tanto que quiere vernos bendecidos. Quiere vernos con esa capacidad, con esa bendición, con ese poder para vencer toda obra del enemigo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén. Ahora, ¿en dónde llevarían
a cabo este testimonio. Amén. Porque a ellos les fue dado esta promesa de poder. ¿Para qué? Para que ellos testificaran de Jesús. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? ¿Qué ciudad era Jerusalén? ¿Cómo era la gente de Jerusalén? Jerusalén fue la ciudad donde Jesús fue crucificado por causa del Evangelio. Jerusalén, Jesús mismo habló de Jerusalén. Mateo 23, 37. Creo que podemos leerlo. Mateo 23. Amén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Se da cuenta qué ciudad era Jerusalén? Era una ciudad que mataba a los profetas que fueron enviados, que apedreaba a los que eran enviados, mataba y apedreaba. Entonces Jerusalén no era una ciudad fácil, y ellos, Jerusalén, recién habían matado a Jesús, recién habían arrastrado a Jesús en las calles de Jerusalén. Amén. Ahora se da cuenta por qué necesitaban los apóstoles el poder de Dios para ir y testificar de Cristo, del Cristo resucitado. Amén. Ellos iban a hablarle y tirarle a la cara de aquellos mismos que habían matado a Jesús, diciéndoles que ustedes necesitan a Jesús, aquel que ustedes mataron, aquel que ustedes crucificaron. Tienen que aceptarlo, tienen que convertirse a Él, porque Él es el Hijo de Dios. Porque cuando Jesús dijo que yo soy el Hijo de Dios, por la cual ellos se enojaron y lo mataron, dijeron ellos: ¿cómo es que este hombre se hace pasar por Hijo de Dios? Nosotros vimos dónde creció. No era hijo de José, no era hijo de aquel carpintero. Y ahorita, ¿cómo es que se hace pasar por Hijo de Dios? Está blasfemando. Que muera. Y lo mataron. Ahora entonces no tenían un trabajo fácil. No eran enviados a testificar a gente fácil. ¿Ah? No. En Guatemala, en cada casa, en cada mercado, calle, hay un predicador, pero nadie te dice nada. Puedes decir todo lo que digas, la gente como si nada pasa. Pero hay lugares donde tú no puedes hablar para
hay lugares donde es en contra de la ley. Ahora Jerusalén, el que hablaba de Jesús, habían dado muerte a profetas. ¿Cuántas veces dijo Jesús? Él en esa ocasión él lloró sobre Jerusalén porque él había venido a salvar a los judíos. Por los suyos vino y los suyos no lo quisieron, sino lo mataron. Y él dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, a los que son enviados. ¿Cuántas veces no quise yo protegerte como la gallina protege a sus pollos? Así quise hacer contigo, pero tú nunca entiendes, eres duro. Entonces, a esa gente los discípulos eran enviados primero a Jerusalén, lugar lleno de peligro, donde Jesús había sido crucificado. Amén. Ahora luego dice: de Jerusalén, en Judea y Samaria. Eran lugares contradictorios y enemistades, regiones peligrosas. Los samaritanos y judíos no se podían ver. Eran íntimos enemigos. No podían tan siquiera caminar por la ciudad, sino ellos tenían que rodear las ciudades, pasar por las montañas para no contaminarse a esa gente pecadora. Ahora Jesús les dice: ustedes van a recibir el poder para que ustedes sean testigos en Samaria, en Judea. Aquella gente íntimo, enemigo de ustedes, tienen que predicarles el evangelio con poder. Van a ser testigos. Van a ser testigos. Van a ir a hablar acerca de la muerte y la resurrección de aquel Cristo. Pero recibirán poder. Recibiréis poder antes de ir. Fueron y dieron el mensaje. Se convirtieron a Cristo. Los gentiles aceptaron el evangelio por el poder de Dios. Amén. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Cuánta gente no hay hoy en día necesitado? Beaverton, hermano, está lleno de gente. Pero ¿por qué los mismos? ¿No será que nos hace falta ese poder? Cuando existe ese poder, hablamos el evangelio. El poder de Dios hace la obra, se convierten las almas a Cristo. Nos convertimos ahora en fundadores de iglesia. Una aquí, hasta allá, cerca afuera de la ciudad de la 26, otra allá, cerca de tal, otra allá, cerca de Hillsborough, otra iglesia. No es porque seamos muy habladores, sino porque el poder de Dios está en nuestra vida. Ahora debemos de preocuparnos porque no hay poder de Dios en nuestras vidas. Carecemos del poder de Dios porque hay mucho bla bla, no hay hechos, solo hay palabras. Y la evidencia del poder de Dios son los hechos.
Es el cambio, la transformación, lo que Dios hace en nuestra vida. Aleluya. Y tan solo con lo que Dios hizo en nuestras vidas, con el poder de Dios, las almas van a venir llorando en la presencia de Dios. No es porque sepamos mucho hablar con elocuencia, sino que es porque la palabra que sale de nosotros va con el poder de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Y me seréis testigos. Eso eran los testigos. ¿Ah? Ustedes ya saben que Pedro, en su primer mensaje, segundo mensaje, y ellos salieron. El Evangelio llegó hasta Roma. Los gentiles se convirtieron a Cristo por el poder de Dios. Es tiempo, hermano, que digamos a Dios: Señor, yo necesito el poder de Dios. Yo necesito de tu poder. Yo necesito de tu presencia. Porque sin tu presencia yo no puedo hacer nada. ¿Qué podemos hacer nosotros sin Dios? Nada. Necesitamos del poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Necesitaba Judea, Samaria, eran regiones, enemistades, enemigos. Eran totalmente enemigos. Y cuesta. Hoy le hablamos a la hija, al yerno, a los conocidos, al amigo, pero al enemigo, ¿dónde le entramos? Nos es muy difícil, pero con el poder de Dios. Los apóstoles le predicaron a sus enemigos y sus enemigos se convirtieron a Cristo. Samaritanos de Judea, Jerusalén, dijimos que eran los que mataban a los profetas y los mataban a pedradas y todo eso. El apóstol Pablo fue testigo de la muerte de Esteban. Entonces nosotros necesitamos ese poder de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a pedir al Señor y vamos a orar en este momento. Seamos conscientes de nuestra necesidad, que necesitamos de Dios. Gloria a Como Dios. estábamos hablando al inicio, hoy le damos a Dios lo que nos sobra, cuando debería ser lo de Dios primero, y lo que sobra será para nosotros. Pero el poquito tiempo que llegamos en la presencia de Dios no es suficiente. Lo poquito que damos de nuestro recurso no es suficiente. El poquito de tiempo que pasamos en este lugar no es suficiente. Reconozcamos delante de Dios y pidamos fuerzas para que Él nos ayude. Necesitamos ese poder de Dios para ser fortalecidos. Aleluya. Vamos a unirnos en clamor en este momento. Yo sé que Dios está dispuesto. Joel